Muy buenas programadores, el día estamos aquí para continuar con lo que es nuestro curso de SQL y el día de hoy aprenderemos a cómo crear una base de datos y cómo insertar sus respectivas tablas, ¿no? Como sabrás, en este curso te estamos enseñando desde cero, entonces pues es probable que no conozcas bien lo que es una base de datos. Sin embargo, pues no necesitas conocimiento muy elevado, simplemente veámoslo de forma gráfica, por ejemplo aquí con Word, ¿ok? Imaginemos que una base de datos simplemente va a ser un contenedor, ¿no? En este caso, este contenedor sería esta hoja que está pues con un marco. Entonces pues imaginemos que una base de datos va a ser esto, un contenedor. Este contenedor, esta base de datos va a tener un nombre. Entonces por ejemplo aquí pongámosle base, bueno, con minúsculas, base de datos de, pongámosle tienda deportiva, ¿no? Entonces pues este contenedor, esta base de datos tiene un nombre. Después, dentro de lo que es esta base de datos va a haber diferentes tablas y dentro de las tablas estarán los datos que necesitamos estar obteniendo, ¿no? Entonces, pues de igual forma cada tabla tiene un nombre. Entonces, por ejemplo, aquí pongamos una tabla que se llame, por ejemplo, productos, porque pues en una tienda deportiva va a haber diferentes productos y creemos una tabla, ¿no? Las tablas son como las tablas que conoces normalmente, tienen columnas que son las que son verticales y tienen filas que son las horizontales, ¿no? Entonces, pues funciona igual que una tabla que normalmente conoces. En SQL cada tabla tiene lo que son en sus columnas, en las partes verticales, tienen un nombre el cual se llama atributo. Entonces, por ejemplo, digamos que esta tabla va a tener el atributo de ID, que es un identificador. Esto lo vamos a estar viendo más adelante a lo largo del curso, entonces pues se entenderá un poco más conforme vayamos avanzando. Después tenemos otro encabezado, por decirlo así, de la tabla, que va a ser por ejemplo el nombre del producto. Después la descripción del producto, también el precio del producto. Y con cuántas unidades se cuentan, ¿no? Unidades. Ahora, a partir de lo que es la fila, donde están los encabezados o los atributos de esa tabla, a partir de ahí comenzarán los registros de nuestra tabla, es decir, donde estarán los verdaderos datos. Entonces, pues por ejemplo, aquí creemos un producto que sea con el ID 1. El ID, como lo dije, es un identificador. El nombre, por ejemplo, pongamos que sea un balón. La descripción es, por ejemplo, balón, tamaño 5. Puedes poner una descripción más larga, depende de lo que necesites en tu base de datos. El precio, por ejemplo, pongámoslo en 200 pesos. Y hay, digamos, 40 unidades en nuestro inventario, ¿no? Entonces, así es como se estarán llevando a cabo los registros en nuestras bases de datos, en tablas. Y cada registro estará representado de forma horizontal, ¿no? En una fila. Entonces, pues, de esta forma ya es más fácil cuando necesitas un dato. Por ejemplo, quiero saber cuántas unidades hay de la tabla productos, donde el nombre del producto es igual a balón. Entonces, o donde el ID es igual a 1, ¿no? Entonces, pues de esta forma puedes obtener datos de forma más rápida. De igual forma es importante recalcar que, digamos que en esta base de datos, como es un contenedor, solo lo que está aquí es visible por esta base de datos. Es decir que si, por ejemplo, nos vamos a otra base de datos, siguiendo el ejemplo, nos pasamos a otra hoja, digamos que esta es otra base de datos. Si aquí creamos una tabla, por ejemplo, que se llame usuarios, y tratamos desde esta base de datos acceder a la tabla de productos, no nos va a dejar ya que se desconocen. Es decir que una base de datos no puede estar accediendo a tablas de la otra base de datos. Y una vez explicado cómo podríamos ver una base de datos a nivel visual, vamos a ver cómo crearla y cómo insertar estas tablas con este mismo ejemplo ya con MySQL. Entonces pues vamos a abrir lo que es nuestro WAMP server para comenzarlo a cargar. Nos va a pedir permisos de administrador, damos que sí. Y como vemos aquí tenemos el símbolo de WAMP que nos dice que está en rojo, es decir que aún no se ha cargado nada. En unos momentos más veremos cómo se pasa a naranja y luego cómo se pasa a verde. Vemos que aquí ahora está en color naranja, que ya nos dice que están 2 servicios activos de 3 y en un momento más aquí está en color verde, que dice que ahora todos los servicios están corriendo. Ahora sí somos capaces de poder abrir lo que es nuestro WAMP server. Nos vamos aquí a lo que son nuestros archivos y en el disco C tenemos lo que es WAMP64. Aquí vamos a abrir, después aquí vamos a bin, aquí en MySQL la versión y vamos de nuevo aquí a bin, ¿no? Entonces copiamos esta dirección como lo hemos hecho en videos pasados y con Windows R abrimos el CMD. Ahora desde aquí podemos hacer un CD y pegamos esta dirección y ahora aquí ya podemos empezar a trabajar, ¿no? Con MySQL-u root, ¿no? Que es la autentificación. Entonces ahora veamos lo que es un comando importante para ver cuáles son las bases de datos que tenemos creadas. Entonces pues vamos a poner show databases y es importante poner el punto y coma al final porque veremos que si lo hacemos sin el punto y coma nos saldrá esa flecha que nos indica que nos falta algo. Entonces ponemos el punto y coma aquí, damos enter y nos mostrará aquí en una tabla las bases de datos que tenemos hasta el momento, ¿no? Estas vienen por default. Entonces ahora nosotros creemos lo que es nuestra propia base de datos.
Para crearla simplemente haremos uso del comando create database y aquí va lo que es el nombre de tu base de datos, ¿no? Por convención se suele hacer que lo que es parte del lenguaje SQL, como es este create o este database, se pone en mayúscula, y lo que es parte de tu lenguaje, por ejemplo el nombre de las tablas, el nombre de las bases de datos, el nombre de los atributos de la tabla, se ponen en minúsculas, ¿no? Entonces pues aquí sería create database y la base de datos vamos a llamarla tienda deportiva. Y de igual forma punto y coma para que no nos salte nada, y nos dice ok, se ha afectado una columna, es decir que ahora una fila. Entonces ahora ya podemos, si hacemos lo mismo del show databases punto y coma, vemos que ahora tenemos aquí lo que es nuestra tienda deportiva. Entonces ya creamos lo que es nuestra primera base de datos. Ahora, como había dicho, no puedes acceder desde una base de datos a otra, entonces necesitamos indicar cuál es la base de datos que vamos a estar usando. Para eso se usa el comando use y el nombre de lo que es tu base de datos. Entonces sería tienda-deportiva punto y coma, y donde dice ok, la base de datos se ha cambiado. Entonces ya estamos dentro de lo que es nuestra base de datos. Ahora, siguiendo lo que es nuestro ejemplo que tuvimos aquí, vamos a crear lo que es una tabla de productos, la cual va a tener un identificador, va a tener un nombre, va a tener una descripción, un precio y unidades, ¿no? Para hacer eso vamos a usar el comando create table, el nombre de nuestra tabla que se llamaba productos, abrimos unos paréntesis y podríamos poner todo en la misma línea, pero eso en parte no se ve bien, y en segunda si tienes algún error va a ser complicado estarlo corrigiendo. Entonces podemos hacer un enter y vemos que nos seguirá la línea para seguir escribiendo nuestro comando. Entonces pues aquí vamos a comenzar con lo que es la declaración de los atributos de esa tabla. Como dijimos, tiene un ID, que es un identificador, lo vamos a poner con minúsculas, identificador. Este identificador va a ser de tipo entero. Si vienes de algunos otros lenguajes de programación, puede que ya conozcas lo que son los tipos de datos, que es por ejemplo int, char, float y demás, ¿no? Entonces pues aquí hay algunos de ellos. Por ejemplo sigue el int, que es para enteros, entonces puedes poner aquí int, y por ahora no veremos nada más que esto. Entonces coma, y seguimos con lo que es el siguiente atributo que teníamos, que era nombre. Entonces nombre, y pues aquí no está lo que es el tipo de dato string, pero está lo que es el varchar. Entonces varchar, y aquí entre paréntesis le vas a poner la longitud máxima que va a tener este atributo, ¿no? Entonces si le ponemos por ejemplo 10, simplemente va a poder ser un nombre de a lo más 10 caracteres. Entonces pues aquí podemos poner 255 para que pueda abarcar todo el espacio posible de un varchar. Ponemos una coma para seguir con el siguiente atributo, y ahora el siguiente era descripción, precio y unidades. Ok, entonces aquí descripción. Como este campo puede tener muchos caracteres, es decir, más de 255, podemos usar otro tipo de dato que es el text, que esto nos va a permitir tener un espacio más grande para poder escribir. Entonces pues lo dejamos en text. Después teníamos lo que es el precio, que este puede ser float, entonces vamos a poner float. En float vamos a poder poner lo que es la cantidad de números que va a tener en la parte entera y cuántos va a poder tener en la parte decimal. Es decir que por ejemplo si ponemos aquí un 10, coma, y aquí ponemos un 2, a lo más se pueden tener 10 dígitos en la parte entera, punto, y a lo más 2 dígitos en la parte decimal, ¿no? Entonces aquí puedes configurarlo como a ti te guste más. Entonces aquí ponemos esto, coma, y por último tenemos unidades, que como vimos era un dato entero. Entonces unidades va a ser de tipo int. Aquí vamos a cerrar lo que es nuestra tabla de productos y ponemos un punto y coma. Vemos que nos ha dicho que se ha creado, y ahora si hacemos un show tables, que nos permite ver lo que son las tablas creadas, tenemos nuestra tabla de productos. Y si queremos ver cómo está construida, podemos hacer uso de un desc o describe, y ponemos nuestro nombre, ¿no?, de la tabla. Entonces productos, punto y coma. Y vemos que aquí nos dice cada parte de lo que es nuestra tabla, ¿no? Nos dice que tiene un campo ID, que es de tipo entero. Nos dice que tiene un campo nombre, que es de tipo varchar, que tiene un campo descripción de tipo text y demás, ¿no? Esto de aquí lo iremos analizando más adelante, pero pues de esta forma ya sabemos cómo crear lo que es una base de datos y sus tablas. Esto lo puedes hacer, puedes crear tantas tablas como sea necesario en tu base de datos. Y pues esto sería todo por este video. Espero que les haya servido, les haya gustado. Cualquier duda pueden dejarlo en los comentarios o mandar un correo a lo que es quaspro2019@gmail.com. Les estaremos contestando. Y pues eso sería todo. No olvides darle like a nuestra página en Facebook, suscríbete si te ha gustado este curso, y hasta la próxima. Recuerda, tú programas el futuro.